Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que sinceramente nos ha tocado el corazón y creemos que a ustedes también les va a encantar. Vamos a hablar de Mi universo secreto, Alil y Esla, la pareja que lo cambió todo. Si eres fan de las historias conmovedoras, de esos romances que te hacen creer en el destino y en la fuerza transformadora del amor, quédate con nosotros porque esto es justo lo que estabas buscando. Y por cierto, si aún no lo has hecho, ¿qué esperas? Dale ese botoncito rojo de suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas aventuras. Y ahora sí, listos para entrar en el universo de Alil y Esla. Cuando escuchamos esta frase, Mi universo secreto, Alil y Esla, la pareja que lo cambió todo, inmediatamente se nos viene a la mente algo profundo, algo que va más allá de un simple romance. Y es que la historia de Alil y Esla no es solo una historia de amor, es la historia de cómo dos almas, cada una con su propio universo, se encontraron y al fusionarse, crearon un nuevo cosmos, un lugar donde antes solo existía la soledad o la rutina. Imaginen esto, dos personas con sus miedos, sus sueños, sus cicatrices, y de repente en un cruce de miradas, en una conversación inesperada, algo chispea. Y esa chispa se convierte en una llama que ilumina rincones oscuros, que derrite prejuicios, que despierta pasiones dormidas. La premisa de hoy es explorar precisamente esa transformación. ¿Cómo fue ese primer encuentro? ¿Qué los atrajo el uno al otro en medio de sus mundos secretos? Y sobre todo, ¿cómo su unión logró reescribir la realidad, tanto para ellos como para quienes los rodeaban? Vamos a empezar por el principio, por esos universos individuales que Alil y Esla habitaban antes de conocerse. Seamos honestos, todos tenemos nuestro propio mundo interior, ¿verdad? Ese espacio privado donde guardamos nuestros secretos más preciados, nuestras inseguridades, nuestras esperanzas más locas. En el caso de Alil, podríamos imaginar a un hombre quizás un poco reservado, introspectivo, tal vez con una pasión oculta que nadie conocía, o con una herida del pasado que lo mantenía a la defensiva. Quizás su universo secreto estaba lleno de libros polvorientos, de melodías melancólicas, de reflexiones profundas pero no compartidas. Un alma que tal vez se sentía a gusto en la quietud de sus pensamientos, en la familiaridad de sus rutinas, y que consideraba su interior como un santuario inexpugnable, protegido de las turbulencias del mundo exterior. Podría ser un artista incomprendido, un pensador solitario, un alma sensible que había aprendido a resguardarse. ¿Y Esla? ¿Qué podríamos decir de Esla? Quizás ella era un torbellino de energía, o quizás una observadora silenciosa, una artista que pintaba sus emociones en lienzos invisibles, o una soñadora que construía castillos en el aire. Su universo secreto podría haber sido un jardín secreto lleno de flores exóticas, o un océano de emociones turbulentas que solo ella sabía navegar. Quizás Esla poseía una vitalidad arrolladora que a menudo se sentía incomprendida, o una profundidad emocional que la llevaba a buscar significado en cada detalle, en cada encuentro. Podría ser una aventurera del alma, o una guardiana de sueños que alimentaba sus aspiraciones en la intimidad de su ser. Cada uno un mundo en sí mismo con sus propias leyes, su propia gravedad, su propio ritmo. Lo fascinante de esta historia es cómo, a pesar de esos mundos íntimos y quizás hasta aislados, sus caminos se cruzaron. ¿Fue el destino? ¿Una coincidencia afortunada? ¿O tal vez una fuerza mayor que los empujó uno hacia el otro? A menudo cuando conocemos a alguien que realmente nos impacta, sentimos una conexión instantánea, una sensación de que esa persona estaba destinada a estar en nuestra vida. Con Alil y Esla, debió ser algo así. Imaginen esa primera conversación, esas primeras miradas. Esos momentos cruciales donde las barreras empiezan a caer, donde la curiosidad vence a la cautela. Quizás uno de ellos, de forma inadvertida, tocó una fibra sensible en el otro, abriendo una puerta que antes estaba cerrada con llave. O tal vez fue la vulnerabilidad mutua lo que los atrajo. En un mundo donde a menudo nos esforzamos por proyectar una imagen perfecta, la autenticidad, la desnudez emocional, puede ser increíblemente poderosa. Podríamos visualizar ese primer encuentro. Quizás fue en un lugar inesperado, un café acogedor, una librería antigua, un parque bajo la lluvia. Alil inmerso en sus pensamientos y Esla observando el mundo con una intensidad particular. De repente sus miradas se cruzan. No es una simple cortesía, sino una resonancia, un reconocimiento silencioso.
Una pregunta casual de Esla que descoloca a Alil de su ensimismamiento, o una observación profunda de Alil que despierta la curiosidad de Esla. Y en esa chispa inicial, en ese intercambio efímero, algo más grande comenzó a germinar. La curiosidad se convirtió en interés, el interés en admiración. Se dieron cuenta de que a pesar de sus universos interiores, había puntos de conexión, hilos invisibles que los unían. Tal vez Alil vio en la audacia de Esla una chispa de vida que él había dejado apagar, y Esla encontró en la serenidad de Alil un ancla en su propia intensidad. Y aquí es donde entra la magia de la pareja que lo cambió todo. Una vez que Alil y Esla empezaron a compartir sus universos, sus vidas, sus verdades, algo empezó a modificarse. Piensen en cómo una pequeña semilla puede crecer y transformar un paisaje. Su amor no fue un evento estático, sino un proceso dinámico de descubrimiento y crecimiento. Cuando dos personas se abren genuinamente, no solo se descubren a sí mismas, sino que también descubren el mundo a través de los ojos del otro. La perspectiva de Alil podía iluminar aspectos que Esla nunca había considerado, y viceversa. Sus miedos podían ser disipados por la valentía del otro, sus sueños podían ser impulsados por el apoyo incondicional. Se convirtieron en un espejo, reflejando lo mejor de sí mismos y ayudándose mutuamente a superar lo peor. La apertura de sus universos secretos no fue un acto trivial. Implicó derribar muros, exponer vulnerabilidades, compartir las partes de sí mismos que habían mantenido ocultas, incluso a ellos mismos. Alil, al compartir su pasión oculta, encontró en Esla una audiencia que no solo entendía, sino que también la alimentaba. Esla, al revelar sus miedos más profundos, descubrió en Alil un refugio seguro, una mano firme que la guiaba. Sus rutinas cambiaron, sus perspectivas se ampliaron. La melancolía de Alil se tiñó de la vitalidad de Esla, y la energía de Esla encontró un cauce en la profundidad de Alil. Era como si sus individualidades, lejos de diluirse, se potenciaran, creando una sinergia que era mayor que la suma de sus partes. Este cambio no solo los afectó a ellos. Una pareja, cuando está verdaderamente conectada, irradia una energía que puede ser contagiosa. ¿Han sentido eso alguna vez? Ver a una pareja enamorada, feliz, es inspirador. Alil y Esla, al integrar sus universos secretos, al hacerlos visibles y compartidos, crearon un ejemplo. Quizás sus amigos y familiares notaron una diferencia. Quizás se volvieron más optimistas, más generosos, más dispuestos a arriesgarse. O quizás, de una manera más sutil, su amor inspiró a otros a ser más honestos consigo mismos, a buscar sus propias conexiones auténticas. Es como si su amor hubiera expandido los límites de su propio universo, creando ondas que alcanzaron a otros. Imaginemos el entorno que los rodeaba. Tal vez antes sus círculos sociales eran un reflejo de sus universos individuales, Alil, rodeado de intelectuales o solitarios silenciosos, Esla, en ambientes más dinámicos y quizás superficiales. Al unirse, sus esferas comenzaron a entrelazarse. Las amistades de Alil encontraron en Esla una nueva dimensión de calidez y entusiasmo. Los conocidos de Esla descubrieron en Alil una profundidad y una calma que les hacían reflexionar. Su amor actuó como un puente conectando mundos que antes parecían incomunicables. Se convirtieron en catalizadores de cambio, mostrando que la verdadera conexión reside en la aceptación y la apertura. Pensemos en los desafíos que seguramente enfrentaron. El camino del amor rara vez es un camino de rosas sin espinas. Seguramente hubo momentos de duda, de malentendidos, de esas pequeñas batallas que ponen a prueba incluso a las relaciones más fuertes. El desmantelamiento de universos secretos no es un proceso exento de fricciones. Es probable que surgieran resistencias internas, temores latentes que resurgían ante la cercanía. Tal vez Alil, acostumbrado a su independencia, tuvo que aprender a delegar o a confiar en las decisiones de Esla. O quizás Esla, acostumbrada a la impulsividad, tuvo que aprender a la paciencia que Alil le ofrecía. La intimidad completa, la fusión de dos almas, inevitablemente presenta fricciones. Pero lo que hace que la historia de Alil y Esla sea tan especial es cómo superaron esos obstáculos. No se rindieron. En lugar de eso usaron sus universos secretos, sus fortalezas internas, para fortalecer su relación. Tal vez Alil usó su introspección para entender mejor los miedos de Esla, desentrañando las capas de sus inseguridades con una precisión inusual. O Esla usó su energía y su optimismo para animar a Alil en sus momentos de desánimo, recordándole el brillo que él aportaba al mundo. Se convirtieron en un equipo, un pilar uno para el otro.
Sus fortalezas individuales se convirtieron en las herramientas para superar las debilidades conjuntas. Sus conflictos no fueron puntos finales, sino oportunidades de crecimiento. En lugar de ver las diferencias como barreras, aprendieron a verlas como complementos. La forma en que Esla abordaba un problema, a menudo con pasión y acción, podía ser matiz. Ada por la reflexión pausada de Alil. Y la contemplación profunda de Alil podía encontrar impulso en la visión práctica de Esla. Su amor se convirtió en un crisol donde sus individualidades se refinaban, creando una aleación única y resistente. Cada desafío superado era una nueva capa de cemento fortaleciendo los cimientos de su universo compartido. Y aquí es donde quiero que reflexionen un momento. ¿Qué es lo que ustedes consideran su universo secreto? ¿Qué aspectos de ustedes mismos guardan celosamente? ¿Y qué pasaría si decidieran, poco a poco, compartir un pedacito de ese universo con alguien especial? La historia de Alil y Esla nos enseña que la vulnerabilidad no es debilidad, sino una puerta hacia una conexión más profunda y significativa. Nos muestra que al atrevernos a ser nosotros mismos y al aceptar al otro en su autenticidad, podemos crear algo verdaderamente extraordinario. Su amor, al fusionar sus universos, no solo los cambió a ellos, sino que, de alguna manera, cambió el mundo a su alrededor. La invitación que nos hacen Alil y Esla es a la valentía. La valentía de mostrar quiénes somos realmente con todas nuestras luces y sombras. La valentía de abrirnos al otro permitiendo que esa luz ilumine nuestras propias tinieblas. La historia de su amor es un recordatorio poderoso de que a menudo, las conexiones más profundas se forjan en los espacios de mayor intimidad y honestidad. No se trata de convertirse en una sola persona, sino de crear un espacio compartido donde dos individuos únicos puedan florecer juntos, enriqueciéndose mutuamente. En resumen, lo que hemos explorado hoy es la poderosa narrativa de Alil y Esla, una pareja cuyo amor trascendió sus mundos individuales para crear una realidad compartida y transformadora. Hemos hablado de cómo sus universos secretos iniciales, llenos de sus miedos, sueños y pasiones ocultas, se encontraron en un punto de conexión profunda. Vimos cómo su unión no fue solo un encuentro de dos personas, sino la fusión de dos cosmos, donde la vulnerabilidad y la autenticidad jugaron un papel crucial. Y lo más importante, hemos reflexionado sobre cómo su amor actuó como una fuerza catalizadora, no solo transformando sus vidas sino también irradiando una energía positiva que pudo haber inspirado a quienes los rodeaban. Su historia es un testimonio de que cuando dos almas se atreven a compartir sus universos, el resultado es un cosmos nuevo, más rico, más luminoso y lleno de infinitas posibilidades. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia de Alil y Esla. Espero que les haya conmovido tanto como a nosotros. Ahora, me encantaría saber sus opiniones. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Se identifican con la idea de tener un universo secreto? ¿Han experimentado alguna vez el poder transformador de una conexión auténtica? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y dialogar con todos ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha inspirado, si simplemente han disfrutado de la compañía, por favor, no se olviden de darle un gran me gusta. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con cualquiera que crean que pueda disfrutar de esta hermosa historia o que necesite un recordatorio del poder del amor. Y por supuesto, si aún no son parte de nuestra comunidad, suscríbanse ahora mismo y activen esa campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.